de las ideas en Venezuela, de las ciencias sociales, humanas, naturales y filosóficas, siglos XIX, siglo XX. Adelante, profesora Molino, tiene la palabra. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, profesor Mike Aguiar Fagundes. En verdad me siento altamente honrada por esta investigación, además que he disfrutado altamente escuchando al resto de los colegas en sus brillantes disertaciones. ¿Me escuchan, cierto? Perfecto, profesora, perfecto. Muchas gracias. Le doy comienzo a lo que voy a exponer. En efecto, esta línea de investigación, historia de las ideas en Venezuela, de las ciencias sociales, humanas, naturales y filosóficas, siglo XIX, mediados del XX, realmente comenzó en el año 2006, culminando con mi tesis doctoral o, digamos, elaborada en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Filosofía. Luego, cuando llego a la UCB en diciembre del 2010, la inscribo formalmente en el CIES, con la pretensión de desarrollar un trabajo de carácter multidisciplinario con otras cátedras, es decir, me interesaba la mirada del resto de las cátedras en torno a esta temática. ¿Por qué? Porque trata de una reconstrucción de memoria, pero no tomando en consideración en términos metodológicos de documentos oficiales, de la mirada oficial sobre esta perspectiva, no. La pretensión última, repito, en términos metodológicos, con consecuencias ideológico-políticas importantes, fue la de tomar en consideración documentos sui generis para la racionalidad dominante en el campo de las ciencias sociales y humanas y otras disciplinas, es decir, tomando en consideración epistolarios, novelas, escritos inéditos, entre otras fuentes consideradas secundarias, repito, para la racionalidad positivista y no positivistas, pero hegemónicas. Bien, ¿por qué? ¿Cuál era la pretensión última? Escudriñar esas miradas subterráneas en torno a la conformación del Estado Nacional moderno en detrimento de la mirada de caudillos y montoneros, desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Respecto de esta línea gruesa, se han surgido dos subproyectos. El primero, titulado Primer libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes, 1895, es decir, inspirado en este libro de ese momento histórico, con este subproyecto subtitulado Aproximación a una lectura teórico-epistemológica, pedagógica, sociopolítica e ideológica de este primer libro. En efecto, la pretensión de la misma trató de escudriñar esa mirada sui generis particular. De allí surgen dos libros importantes en relación a esta pretensión. Cuatro miradas a propósito del primer libro venezolano de 1895, editado por el Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación en el año 2014. Y un segundo libro titulado La mirada sociológica de José Gil Fortul, síntesis étnica y social, de la editorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el año 2018. El segundo subproyecto se tituló, siempre respecto del proyecto macro que acabo de definir rápidamente, el segundo subproyecto se tituló Perspectivas venezolanas, cartas a Miguel de Unamuno.
Lo que pretendíamos en primer lugar fue la de clasificar e interpretar 106 cartas escritas a Unamuno por venezolanos desde el año 1900 al año 1935, pero terminamos decantándolo, digamos, trabajando las cartas de Pedro Emilio Coll a Miguel de Unamuno y viceversa, porque hallamos 7 cartas inéditas a Miguel de Unamuno redactadas por Pedro Emilio Coll. 7 cartas inéditas de Miguel de Unamuno, redactadas a Pedro Emilio Coll. De allí surge un primer libro de mi autoría, Coloquios con mis fantasmas, a propósito del intercambio epistolar entre Pedro Emilio Coll y Miguel de Unamuno, publicado por la Fundación CELARC en el año 2019. En última instancia, para cerrar, tanto los libros colectivos como los de mi propia autoría, es decir, bajo mi propia responsabilidad, han tratado de pesquisar esa mirada subterránea, esa mirada no oficial de la conformación del Estado Nacional moderno en detrimento, como ya bien lo dije, de caudillos y montoneros, pero también a fin de comprender, y esto ha sido en verdad una preocupación que se ha, digamos, desarrollado a través de estas líneas macro y micro con su subproyecto, de demostrar que no podemos entrar en la racionalidad, digamos, canon, dominantes, al clasificar, por ejemplo, los pensamientos en positivistas, neopositivistas o entre otros ismos, porque el debate que se dio en torno a este gran tema, y voy cerrando, sobrepasaron estas miradas denominadas, por ejemplo, a finales del 19, positivistas en Venezuela. Hemos encontrado miradas que son multilineales, antipositivistas, como por ejemplo, y sé que es discutible, pero ahí tengo las evidencias, las interpretaciones, como las encontramos en la antropología que desarrolla el doctor Adolf Ernst, quien sobre la base de concepciones multilineales termina barriendo con esa concepción positivista que que descansó sobre ese dualismo nocional, raza superior, raza inferior. También lo llevó adelante el propio José Gil Fortul, no tanto Lisandro Alvarado, quien puede clasificarse como positivista y evolucionista, pero no así José Gil Fortul, entre otros. En fin, esta ha sido y sigue siendo la pretensión de esta línea macro que va hacia su tercer subproyecto. Muchísimas gracias.